prácticas, ¿verdad? En cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestro andar espiritual. Y ahora estamos desde el versículo 1, ¿verdad? Que vimos la semana pasada. Estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando un hermano es sorprendido en alguna falta? Y es muy fácil, ¿verdad? Muy fácil, como ya hemos dicho, es muy fácil condenarles y hablar de ellos, ¿verdad? Las personas que hacen que los sorprenden en alguna falta, ¿verdad? Pero en realidad la instrucción del Señor es que debemos restaurar, ¿verdad? No destruir. Y como veíamos antes, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Ya sea reconciliar a las personas con Dios para que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en nuestro Señor Jesucristo. Y también, si un hermano es sorprendido en alguna falta, nuestro deber es restaurar, ¿verdad? Nunca destruir, ¿verdad? Entonces, esta palabra falta, ¿verdad? Que Pablo menciona ahí, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, esta palabra falta, por supuesto, se refiere a algún pecado, ¿verdad? Pero también la palabra falta está abierta también para ya sea faltas de actitud, faltas de palabra, ¿verdad? Que muchas veces estamos ofendiendo, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos, como un cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de llevar las cargas de los demás. Y a veces, honestamente, pareciera que nuestro hermano es un poco pesado. Así que vuelve a ver a la persona que está, no. Eh, por supuesto, estamos hablando de un nivel espiritual, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos que hacer es, hoy, domingo 11 de mayo 2025, tenemos que aprender a cómo levantar cargas, pesadas. Si estás haciendo ejercicio, ¿verdad? Si estás haciendo pesas, ¿verdad? Yo no, ¿verdad? Pero si estás haciendo pesas y todo esto, ¿verdad? Y usted lo hace de una forma ahí comprometedora para la espalda, y si lo hace mal, hay consecuencias, ¿verdad? Y a veces son consecuencias permanentes, son daños permanentes. Y entonces, por eso es que nosotros tenemos que aprender a usar las piernas, ¿verdad? Para saber cómo levantar esas cargas pesadas. También a nivel espiritual. Hay una técnica, y esto es lo que vamos a aprender hoy. Hay una técnica para poder sobrellevar las cargas pesadas de los demás y también nuestra propia carga. De esto se trata este pasaje, ¿verdad? Y hay dos cosas que vamos a aprender, y dos cosas también que necesitamos hacer. Dice versículo 1 de Gálatas 6, 1 al 5. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto lo vimos la semana pasada. Ahora nuestro texto para hoy es del 2 al 5. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a orar para dejarle este mensaje en las manos de nuestro Señor y que sea el que nos hable. Padre Santo, gracias Señor porque dice tu palabra, Señor, que tú llevaste nuestras cargas, nuestros pecados sobre el madero. Te hiciste pecado, Señor, por nosotros. Y, Señor, te damos infinitas gracias por eso. Nunca, Señor, vamos a comprender tal amor. Padre, ayúdanos a vivir, Señor, dignos de ti, Señor, para andar en este mundo sobria, piadosamente. Y en esto, Señor, de cómo tratar a los demás hermanos, hemos fallado muchas veces. Sea que nosotros seamos los que ofendemos o seamos nosotros los ofendidos. Señor, pero ayúdanos, Señor, que a partir de hoy, Señor, podamos aprender y podamos cambiar, Señor, las cosas que tú quieres que cambiemos en nuestra vida, Señor, para que de ahora en adelante, Señor, nos veamos como una familia espiritual y no estemos aquí para destruir a nadie,
sino amarlo, Señor, amarla como tú has hecho con nosotros. La palabra misericordia, Señor, tú tienes misericordia para con nosotros, y esto quiere decir que tú amaste a la miseria. Cuando nadie, Señor, cuando estábamos destinados al infierno, tú nos amaste y enviaste a tu Hijo, Señor, para morir en nuestro lugar. Y Señor, tú llevaste el pecado de todos nosotros. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a sobrellevar las cargas de los demás. Ayúdanos también a cumplir nuestra responsabilidad con nuestra propia carga, Señor. Y que no nos volvamos pesados espiritualmente, Señor, sino que podamos estar listos, estar firmes, estar ligeros, Señor, para echando toda la ansiedad sobre ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y que podamos hacer lo mismo con nuestros demás hermanos, Señor. Señor, también, si en este día, Señor, hay alguien que está aquí en medio de nosotros y no está seguro de su salvación, no está seguro, Señor, si muriera hoy día y dónde iría su alma, Padre, que tú también puedas enseñarle lo que es echar el pecado, Señor, a tus pies en la cruz, y que hoy pueda ser el día de su salvación. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias, hermanos. Entonces, en primer lugar, tenemos que aprender cómo llevar las cargas de los otros, ¿verdad? De eso se trata el versículo 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El contexto de Gálatas, como lo hemos comentado varias veces, es el andar espiritual. No es una carta evangelística, ¿verdad? No se trata de aprender cómo es que podemos ser salvos, ¿verdad? Por supuesto, es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero esa es una carta escrita para cristianos. Es una carta escrita para cristianos, para hermanos en Cristo, que a su vez estaban confundidos, estaban actuando inmaduramente porque habían recibido una falsa doctrina con respecto al legalismo, ¿verdad? Y enseñando que no es la gracia de Dios que importa, sino que son las obras que importan. Y esto, que posiblemente uno podría recibir la salvación en Cristo, hay que recibir a Cristo como Señor y Salvador, pero que para llegar a ser completamente salvos tenían que hacer una obra, ¿verdad? Y ustedes saben cuál era esa obra, tenían que convertirse en judíos a través de la circuncisión. Pero esta es la filosofía del legalismo, que por hacer algo, yo voy a recibir algo, ¿verdad? Y esto lo vemos cada vez, ¿verdad? Cada vez de que vamos para evangelizar a los parques, esto lo vemos siempre. ¿Por qué? Porque la gente está confiando en sus obras, está pensando, no, yo necesito hacer algo para sentirme que yo puedo recibir algo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, Pablo ve este error y dice, no, así sí no es. Uno tiene que depender de la gracia del Señor, ¿verdad? Saber de que nosotros no podemos hacer nada para merecer la salvación, no podemos hacer nada para mantener nuestra salvación, sino es simplemente creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Las obras vienen después. Las obras vienen después de que yo me arrepiento de mis pecados, de que yo pongo mi fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Por supuesto, no estamos hablando mal de las obras. De hecho, el libro o la carta a los Efesios, ¿verdad? Nos habla de eso, de que Dios mismo ha preparado obras para que nosotros andemos de antemano en ellas. Entonces, las obras no son malas, pero vienen después de la salvación. Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos habla de cómo restaurar al hermano caído, pero el contexto tiene que ver con cristianos, no tiene que ver con inconversos. Y entonces el legalismo entre estas iglesias de Galacia había causado divisiones, ¿verdad? En lugar de ayudarse mutuamente, ¿verdad? Habían causado divisiones. En lugar de amarse unos a otros, ¿verdad? Estaban haciendo pleitos. Y principalmente a causa de esta filosofía del legalismo. Y entonces Pablo escribe este mandamiento, ¿verdad? Que no es una sugerencia. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Cada vez que aparece ad id et, ¿verdad? Son mandamientos,
Son cosas que nosotros tenemos que obedecer, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Él llevó nuestras cargas, ¿verdad? Él llevó nuestros pecados ahí sobre el madero. Y Pablo simplemente está diciendo, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hay tantas cosas, tantas enseñanzas que podemos aprender hoy. Un pasaje que ustedes se conocen, ¿verdad? Isaías capítulo 53. Salmos, Proverbios, Ezequiel, Isaías 53, ¿verdad? Está ahí. Isaías 53, ¿verdad? Dice versículo 4. Isaías 53, 4 al 6 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el versículo 6 también, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llevó nuestra carga, hermanos. Y un versículo más con respecto a esto, primera Pedro capítulo 2. Después de Santiago, primera Pedro capítulo 2, versículo 21. Unos años después de que Cristo resucitara, pero Pedro escribió esto, dice, 1 Pedro 2, 21 al 24, dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por supuesto, nosotros entendemos estas palabras. Mira, pues este es el ejemplo. Este es el ejemplo que hemos recibido de parte del Señor. Y por eso, seguramente Pablo escribe esto también a las iglesias ahí en Galacia, porque nos da un mandamiento, no es una sugerencia. Es sobrellevar los unos las cargas de los otros. No tenemos el lujo de escoger. Dice, no, viera que hoy yo no puedo llevar la carga de alguien más. Entonces, si algo así está pasando, es por alguna razón. Y a la vez, uno de los principios del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hablando de que la iglesia también, dice la Biblia que es el edificio, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver luego en Efesios. Es el edificio que Dios está ahí edificando. Pero también es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Y pensando en un cuerpo, todos los miembros se necesitan, absolutamente todos. No sobra ninguno. ¿Verdad? Puedes vivir sin una extremidad, ¿verdad? Ojalá jamás sea el caso. Pero el organismo no va a funcionar bien. Y según la Biblia, ¿verdad? Si un miembro se duele, ¿qué pasa? Todos se duelen, ¿verdad? Cuando te has golpeado el dedo pequeño, ¿verdad? El del pie, ahí se golpeó ese dedo. No, por supuesto duele hasta la coronilla, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es un organismo, todo el mundo se duele. Y nosotros tenemos la necesidad los unos a los otros. Y eso es un principio, hermanos. Desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vemos muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, vemos cuando Moisés, ¿verdad? Por supuesto, es un ejemplo que siempre resalta, ¿verdad? Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, ¿verdad? Cuando ahí Israel tuvo esta guerra contra Amalek.
vamos a dejarlo ahí, pero dice, si quieres leerlo en tu casa, Éxodo 17, del 8 al 12, ¿verdad? Es cuando Israel estaba peleando contra Amalek, y cuando Moisés subió al monte, ¿verdad? Él llevó su vara, ¿verdad? Que era como señal del poder de Dios. Y cuando Moisés sostenía esta vara en lo alto, ¿verdad? Israel prevalecía. Israel estaba ganando, ¿verdad? Pero rápidamente sus brazos se cansaron, ¿verdad? Y entonces cuando sus brazos se cansaron, ¿verdad? Llegaron Aarón y Hur para ayudarle. Pero lo interesante de estos versículos es que Moisés nunca les dice a Aarón y a Hur, por lo menos no está registrado. Moisés nunca les dice a Aarón y a Hur, pues, ¿ustedes qué les pasa? Ayúdenme ahí, ayúdenme, vea, me canso. No, ellos mismos vieron la necesidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban en lo mismo, estaban en la misma página. Ellos vieron la necesidad, y Moisés ni siquiera les pidió ayuda, sino que ellos llegaron inmediatamente, pusieron a Moisés sobre una roca, y ellos mismos le ayudaron a levantar las manos. Israel ganó la batalla. Moisés fue un gran líder, ¿verdad? Un gran profeta, un varón de Dios. Eso es un cuadro del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero le fue imposible ganar la batalla a él solo. Ocupaba ayuda. Y ahora, nosotros estamos pensando que si Moisés ocupaba ayuda, posiblemente todos nosotros ocupamos ayuda. Todos nosotros ocupamos ayuda. Dice Éxodo, ahora sí, Éxodo capítulo 18, el versículo 22. Vamos a alcanzarme esa cajita que está ahí, para que no se me mueva. Gracias, ve, una ayuda idónea. Éxodo capítulo 18, versículo 22 dice, ustedes saben que la primera mención, para los estudiantes de la Biblia, la primera mención marca un patrón, ¿verdad? En toda la Biblia. Y la primera mención de la palabra carga está aquí. Éxodo 18, 22. Dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Entonces, por supuesto, esto lo encontramos en el contexto, ¿verdad? De los quehaceres en el ministerio, ¿verdad? De cómo Jetro, ¿verdad? El suegro de Moisés le ayuda a establecer jueces, ¿verdad? Para que ayudaran. Y entonces, pero también estas cargas que tenía Moisés, luego se convierten hasta una molestia. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiere obedecer a Dios. Y entonces, cuando los miembros no quieren obedecer a Dios, no solamente se convierte en una carga, se puede convertir hasta una molestia. Dice Números, el libro de Números. Números capítulo 11. Números capítulo 11, que este viento está molestando, ¿no? Ok. Números capítulo 11, versículo 11. Números 11. Verá, vemos, ustedes saben que Moisés también, en un caso, ¿verdad? Dios, cuando Dios ve a su pueblo, ¿verdad? Desobedeciéndole, y Dios mismo le dice a Moisés, apártese porque yo los voy a consumir, y yo voy a levantar con usted una descendencia, y los voy a meter en la tierra que fluye leche y miel. Y Moisés le dice, no, Señor, no haga eso, por favor. Moisés intercediendo por Dios. Y es un cuadro de Cristo. Es un cuadro de Cristo que está intercediendo también por nosotros. Pero, con el pasar del tiempo, yo creo que ya Moisés, yo creo que Moisés se arrepintió de eso que hizo. Bueno, por supuesto la Biblia no dice eso, pero dice, Números 11:11,
Dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo? Para que me digas, llévalo en tu seno como lleva a la cría al que mama, a la tierra a la cual juraste a sus padres. Después de que el pueblo no quiere obedecer a Dios en muchas ocasiones, ya se convierte en una molestia. Ya no es tan solo una carga. Y dice también en el libro de Números 1:12 también, dice, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas, vuestros pleitos? Hermanos, también en el cuerpo de Cristo, cuando tenemos cargas, necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. No condenación, no celos, no chismes, no pleitos. ¿Por qué? Porque esas son obras ¿de qué? De la carne. Y ese es el contexto de Gálatas. Si no estás en las obras de la carne, andas en el Espíritu Santo. Y lo que todos nosotros necesitamos comprender es que para sobrellevar las cargas los unos de los otros, necesitamos andar en el Espíritu. Porque cuando estamos en las obras de la carne y cuando alguien cae en un pecado, alguien es sorprendido en un pecado, ¿viste lo que estaba haciendo? Así, ay, pues, ¿por qué? Porque son obras de la carne. Son obras de la carne. Le dice Pablo, considérese a sí mismo, porque todos estamos tentados a lo mismo. Y entonces, no, por supuesto no estamos hablando de aprobar el pecado, ¿verdad? En nuestras vidas. Pero, ¿qué podemos hacer para ayudar al hermano o a la hermana que está sufriendo, que ha caído tal vez en algún pecado, que está tal vez en una posición débil? Hay otros ejemplos en la Biblia, ¿verdad? No muy positivos, ¿verdad? Tenemos el caso de los fariseos, ¿verdad? Vamos ahí a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Ustedes saben que los fariseos era gente buena. Ellos se creían buenos, ¿verdad? Y ellos, hermanos, se aprendían la Biblia. Si usted llegaba a ser un fariseo, tenía que aprenderse mínimo, desde Génesis hasta Deuteronomio. De memoria. Y aquí a veces se nos olvida hasta un versículo, ¿verdad? Y ellos aprendían esa gran parte de la escritura, del Pentateuco, ¿verdad? Y eran judíos piadosos, ¿verdad? En los días de Jesús eran fundamentalistas, ¿verdad? En el sentido que creían la escritura andaba bien, pero siempre con una filosofía legalista. Y dice también este fariseo, dice, no, es otro fariseo que les quiero hablar, pero dice también en Mateo 23, del 1 al 4, Jesús, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, por supuesto, dice Jesús, si ellos les dicen que hay que hacer algo de acuerdo a lo que está en la escritura, hágalo, pero no sigan el ejemplo de ellos. Y entonces, el problema de estos fariseos es que no andaban en el Espíritu Santo. Andaban, por supuesto, ahí en las obras de la carne. ¿Por qué? Porque eran vanagloriosos, ¿verdad? En lugar de sobrellevar las cargas de los otros, como dice el Señor, ataban cargas pesadas que ni siquiera ellos querían mover con un dedo. Y entonces, pensando en esto también, si de veras nosotros aún sin quererlo, somos capaces de lo mismo,
diciendo que lleven algunas cargas que nosotros ni siquiera queremos llevar. Y pensando también en nuestras actitudes a veces egoístas y pensando también en querer juzgar a los demás. Y es que estamos hechos de lo mismo. Estamos hechos de carne y hueso. Estamos hechos de la misma naturaleza pecaminosa. Y por eso es la necesidad de andar en el Espíritu. Si no, sería muy fácil caer en esa trampa de estar juzgando a los demás. Ahora, como les decía, los fariseos eran personas que se veían amables, ¿verdad? Y andaban ahí bien vestidos, ¿verdad? Con sus túnicas y todo esto, pero no hacían lo que hacían, no hacían lo que decían. Y entonces, ¿cómo es posible ahora entrar en una de estas iglesias hasta el día de hoy y encontrar buena enseñanza, buena doctrina, pero de inmediato se nota algo que pasa por ahí? Y es que hay una actitud que no es de compasión, hay una actitud que no es de gracia, que no es de misericordia. Más bien están atando cargas más pesadas y no quitando esas cargas, sino más bien añadiendo más y más. Y la gente sale con cargas más pesadas en lugar de entrar con esas cargas y salir libre. Y entonces la idea es llegar al cuerpo de Cristo para sentarnos a los pies del Señor, para aprender de Él y echar nuestras cargas sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros y salir libres confiando en el Señor. Pero en muchos lugares, desgraciadamente, esto no sucede. Y yo oro de veras, hermanos, para que esto no sea nuestro caso. Para que si alguien anda con una carga pesada, sea por una falta, sea por algún pecado, sea por una mala actitud, sea por lo que sea, hasta por una prueba, para que nosotros seamos espirituales y comprendamos y más bien ayudemos y no destruyamos. Dice Pablo en versículo 6, Gálatas 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Y aquí precisamente en Gálatas nos da la respuesta. Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es ningún invento de Pablo, ¿verdad? Sino que es, por supuesto, el Señor se lo había mostrado. Dice también en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Cuando llega ahí un intérprete de la ley, ¿verdad? Un abogado. Eso es lo que hacen los abogados, ¿verdad? Son intérpretes de la ley. Dice el versículo 35. Dice, entonces los fariseos, ¿verdad? Siempre hablando de los fariseos. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, ¿verdad? No solamente era fariseo, sino que era intérprete de la ley. Preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esto es precisamente lo que Pablo está diciendo. Esto es la ley de Cristo. Y por eso Cristo dice, el versículo 40, dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en eso se resume toda la ley de Dios. ¿Verdad? Ustedes se acuerdan que los primeros 5 mandamientos tienen que ver con amar a Dios, y los últimos 5 mandamientos tienen que ver con cómo amar al prójimo. Entonces, la ley de Cristo es algo
que se puede confirmar a través de toda la Biblia. Y si amamos al prójimo, estamos cumpliendo la ley del Señor. Dice Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 34 dice, un mandamiento, ¿aló? ¿Se fue la luz? ¿O se me fueron las pilas? Se me fueron las pilas, perdón. Aló, ahora sí, ahora sí. Solo a mí me pasa, se me van las pilas. Está bien. Dice Juan capítulo 13, versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esa es la ley de Cristo, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Dice Juan también, Juan capítulo 15, versículo 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. También el libro de Romanos capítulo 15, versículo 1. Romanos 15, 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo también está hablando de este principio, de amar al prójimo. Hay muchos hoy en día que buscan iglesia. Hay muchos hoy en día que buscan iglesia pensando en dónde es que le van a servir, en lugar de pensar dónde yo puedo servir. ¿Por qué? Porque esta es la ley de Cristo, es servir, amar al prójimo, como qué, como uno mismo. Si nuestro hermano, ¿verdad? No debería ser tan pesado, porque es mi hermano, ¿verdad? Y dependiendo las cargas que tenga. Y si nos parece pesado, entonces es porque nos hace falta andar en el Espíritu Santo. Porque esta es la responsabilidad que tenemos, no condenar, no juzgar, ¿verdad? Sino llevar las cargas de los demás. Entonces, en segundo lugar, ¿verdad? Eso es cómo tenemos que llevar las cargas de los demás. ¿Cómo qué? Como si Cristo, ¿verdad?, estuviera ahí también diciéndonos qué hacer. En segundo lugar, tenemos la responsabilidad de lidiar también con nuestra propia carga. ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Porque solo hemos considerado, hasta aquí, solo hemos considerado el versículo 2. Y el versículos 3 al 5 nos hablan de la responsabilidad que tenemos de nosotros de lidiar con nuestras propias cargas. No dejar nuestras cargas a un lado y ayudar a los demás, sino es también llevar nuestras propias cargas. Dice el versículo 3, dice Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Pablo dice mucho aquí en estos versículos. Y en primer lugar, en versículo 3, Pablo está hablando de poner nuestras palabras por obra o a guardar silencio. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Verdad? ¿Por qué? Es muy fácil juzgar los problemas o las cargas o las luchas o las inmadureces de una persona. Y hablar de lo que yo he alcanzado. ¿Verdad? Hablar de lo que yo soy. Pero Pablo simplemente está diciendo, si de veras hemos logrado algo, mejor poner por obra nuestras palabras y no simplemente jactarnos, porque en realidad no tenemos nada de qué gloriarnos. Y cuando uno lo piensa,
Verá, todo lo que nosotros tenemos, ya sea físicamente, sea espiritualmente, todo lo que tenemos en este mundo y en la eternidad, lo hemos recibido de parte de Dios. ¿Verdad que sí? Y entonces, la actitud de nuestro corazón se manifiesta en la forma en la cual nosotros tratamos a las demás personas. Y esto es lo que dice el versículo 3. Y hace también referencia al versículo 1, ¿verdad? Y especialmente en la parte final del versículo 1 que dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, podemos aprender mucho. Podemos aprender mucho de nuestro carácter cuando tratamos los problemas de una persona. Si vamos nosotros a responder con chismes, con rencor, con quejas, con una autojusticia, o bien vamos a tratar la cosa con amor, con guía, con dirección de la palabra de Dios. Por ejemplo, ahora sí, por ejemplo, dice Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9. Yo sé que son pasajes, estamos viendo pasajes muy conocidos, pero hay un ejemplo aquí en todo esto. Lucas 18, versículo 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos, ¿verdad? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Verdad? Fariseos ya sabemos quiénes son. Son religiosos, ¿verdad? Que se saben de Génesis hasta Deuteronomio, ¿verdad? Y que andan ahí con una apariencia de piedad y todo esto. Y el otro es un publicano. Un publicano es simplemente alguien que cobraba impuestos para Roma, ¿verdad? Y luego dice, versículo 11, dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos y no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por supuesto, es un pasaje bien conocido, ¿verdad? Uno sabe las escrituras, supuestamente conoce las escrituras, pero tiene una actitud horrible. El otro, publicano, ¿verdad? Se dedicaba a cobrar impuestos, nadie lo quería, ¿verdad? De todas maneras, y posiblemente no tenía mucho conocimiento, pero tiene una actitud completamente diferente. Y este es el que alcanza la gracia del Señor. Honestamente en nuestros tiempos hay pastores bien entrenados, que tienen mucho conocimiento, muchos estudios, muchos títulos tal vez, que dan la apariencia de este fariseo, pero tienen esta misma actitud. Vea lo que yo he hecho, lo que yo he logrado, y esta gente aquí nada que ver. Y muchas veces en nuestro afán de trabajar por la obra del Señor, nos metemos tanto, a veces, ¿verdad?, en las cosas que hacer, y es fácil alejarnos de andar en el Espíritu Santo. Y dentro de poco podemos llegar a tener la actitud de este fariseo. Dice, vea lo que yo he hecho. Pero lo que Dios ve no es eso. Lo que Dios ve es el corazón. ¿Cómo está? ¿Cómo está nuestro corazón con esto? Entonces dice Pablo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermanos, no somos nada. Fuera de Cristo no somos nada.
Y si sabemos que estamos con Cristo y lo tenemos todo, no tenemos de qué gloriarnos. Porque todo lo hemos recibido de Él, todo lo hemos recibido como un regalo, como una gracia. Cuando depende de mí, ahí estamos mal. Pero cuando depende de la gracia del Señor, ahí es donde estamos bien. Cuando decimos, Señor, yo no sirvo para nada, pero en ti, Señor, yo soy útil. Úsame, Señor. Y este pensamiento, hermanos, debe controlar nuestro egoísmo. Y por eso Pablo menciona esto. ¿Verdad? El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Verdad? No depende de los años que llevas en el cristianismo, no depende de si te sabe la Biblia o no. Depende de la gracia del Señor. Y hay otras expresiones, ¿verdad? En las Escrituras, de la misma verdad. Por ejemplo, en el caso de los corintios, ¿verdad? Que Pablo nos regaña, ¿verdad? Duramente. Dice 1 Corintios 3:18. 1 Corintios 3:18 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Verdad? Había muchos problemas ahí en Corinto, ¿verdad? Y en Grecia, ¿verdad? Y lo que ellos buscaban era la sabiduría del mundo, ¿verdad? Pero dice Pablo, esto no sirve para nada. Si usted quiere ser un sabio para este mundo, es un necio para Dios. Dios lo que quiere es que seamos sabios para Dios, ¿verdad? Para que seamos necios para este mundo. Dice también en 1 Corintios 8, del 1 al 2, dice, en cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? ¿Verdad? Está hablando de la actitud, ¿verdad? De una actitud para poder aprender. Dice 2 Corintios 10, 12. 2 Corintios 10, 12 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Como este fariseo. Este fariseo se comparaba con el publicano. ¿Verdad? Mire lo que yo soy. Yo doy diezmos de todo. Ayudo a los pobres. Yo soy bueno. No soy como este publicano. Pero cuando la comparación es con Dios, cuando la comparación es con el Señor, no hay comparación. No hay comparación. No somos nada. Dice también Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Verdad? Esto quiere decir que usted no tiene que pensar de que usted es un pobre gusanito, ¿verdad? Que se va a morir y todo esto. No, ¿por qué? Porque usted vale la sangre de Cristo. ¿Verdad? Cada uno de los que estamos acá valemos la sangre del Señor. Pero tampoco lo que el versículo quiere decir es que tenemos que ser humildes. Tenemos que reconocer que todo lo que hemos recibido viene parte del Señor y no hay nada de qué gloriarse. Por eso tenemos que quitar el orgullo de nuestra vida, de nuestra iglesia, de todo. Dice Proverbios 26. Proverbios 26, 12 dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Verdad? Cuando uno ve a alguien que es terco, ¿verdad? Que no hay manera cómo hacerlo cambiar, uno dice, qué terco, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Verdad? Pues este es un hombre sabio en su propia opinión, ¿verdad? Cuando ni la Biblia siquiera lo puede cambiar. Dice, más esperanza hay del necio que de él.
Y cuando el necio aparece en la Biblia es alguien que no entiende, ¿verdad? Que no puede comprender lo que Dios tiene. Y entonces, ¿cuál es la receta para tener que hacer cambios, para tener que aprender a cómo sobrellevar las cargas de los otros? Ser humildes, ser humildes. Decirle, Señor, yo a veces no entiendo, pero yo sé que usted cargó mi carga ahí en la cruz y usted quiere que yo siga ese ejemplo, yo lo voy a hacer. Dice Filipenses, ¿verdad? Un pasaje bien conocido también, Filipenses. Filipenses capítulo 2, el versículo 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda, ¿verdad? Por pleito o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es el mismo principio, ¿verdad? Y luego Gálatas capítulo 6, versículo 4, dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Cuando ayudamos a sobrellevar la carga de otro, enfoquémonos en lo que podemos hacer, no en lo que otro ha hecho o no ha hecho. Entonces nos vamos a asegurar de esta manera lo que es bíblico. Todo depende de la gracia del Señor y yo tengo el privilegio de poder participar de eso. Y también tenemos la necesidad de confiar en la palabra de Dios, de confiar en lo correcto. ¿Y cómo es que nosotros podemos llegar a medir el éxito de nuestras vidas? ¿Verdad? El éxito no se trata de llegar a tener muchos chunches y toda esta cosa, ¿verdad? En el mundo, aunque son cosas buenas a veces, pero el éxito dice 2 Corintios 1:12. 2 Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, ¿verdad? Esta es la manera en que nosotros podemos gloriarnos. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Esta es la clave del éxito. La clave del éxito es nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. No hay nada bueno de qué gloriarnos, sino simplemente confiar en la gracia de nuestro Señor. Dice también en 2 Corintios 10:18, 2 Corintios 10:18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, de eso se trata. De eso se trata este pasaje que dice Pablo. Y también llegamos al último versículo. Gálatas 6, versículo 5. Gálatas 6:5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. Esto no se trata de ninguna contradicción. Por ejemplo, como vemos en Gálatas 6:2, dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y luego dice versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, ¿voy a ayudar a mi hermano o no? Yo tengo que cargar lo mío y entonces lo otro no. Dice el versículo, cada uno llevará su propia carga. En el versículo 2, ¿verdad? Cuando vemos la palabra sobrellevar, ¿verdad? En el versículo 2, cuando tenemos la palabra sobrellevar, necesito un voluntario, así es, este voluntario que estoy viendo, venga para acá. Nigel. Venga, Nigel. Vamos a hacer una ilustración. Dice el versículo que cada uno de nosotros tiene que llevar su propia carga, ¿verdad? Ahora, ya vamos a ver este contexto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir andar con su propia carga? ¿Qué es ahí?
Bueno, más para allá. Aquí. Ok, entonces, esto es lo que quiere decir, ¿verdad? Cada uno tiene que llevar su propia carga, ¿verdad? Es como llevar su propia mochila, ¿verdad? Yo no voy a pedir, ¿verdad?, a alguien que lleve mi mochila cuando yo no estoy llevando la mía, ¿verdad? Es cuando, aparte de mi mochila, yo tengo que ayudar a otro que tiene una mochila y que está llevando una carga más pesada. Esta es la carga pesada, ¿verdad? Ahora, por supuesto, es una maleta que tiene ruedas, ¿verdad? Pero vamos a quitar las ruedas. Hermanos, vean, cuando un hermano es sorprendido en alguna falta, esto se convierte en una carga bien pesada que el hermano tiene que llevar. Eso es una carga pesada que el hermano lleva. Y el hermano también está tratando de llevar su propia carga. Y si es sorprendido en alguna falta, entonces está tratando de llevar una carga mucho más pesada. Esto es lo que pasa, hermanos. Esto es lo que pasa con estos versículos. Y entonces no es librarme de mi propia responsabilidad, ¿verdad? Yo tengo que también llevar mi propia mochila, ¿verdad? Mi propia carga. Y entonces, lo que dice el versículo es, cada quien tiene que llevar su propia carga. Ahora, ¿cuáles son las cargas del cristiano? ¿Verdad? Si estamos hablando, esa es una falta, ¿verdad? Esa es una falta. Esta es una falta que el cristiano ha cometido, que ha sido sorprendido en alguna falta. Pero estas son las cargas que cada uno de nosotros lleva. ¿Cuáles son esas cargas? Que dicha que existe la pregunta, ¿verdad? Dice Juan capítulo 16. ¿Qué dice? Y ahorita lo llevamos. Ahorita vamos a seguir el ejemplo. Vamos a esperar cuánto. Vemos de aquí unos 10 minutos más. ¿Ahí? Dice Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, las aflicciones de nosotros, ¿verdad? De nosotros los cristianos, las aflicciones son las pruebas. Son las pruebas que nosotros tenemos, que necesitamos cargar. Son cuando uno está nadando en contra de la corriente de este mundo, ¿verdad? Cuando uno dice, no, pero es que no hay que mentir. No, el mundo dice, no, pero tranquilo, todo el mundo miente. Cuando usted está tratando de obedecer a Dios, es una carga, se convierte en una carga. Pero lo que Dios quiere que hagamos con estas cargas es que se las dejemos en sus manos. Dice un pasaje bien conocido que también tú conoces. Dice Mateo 11. Mateo 11, versículo 28. Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, cada uno de nosotros tiene su propia mochila. Uno las tiene aquí como adelante, ¿verdad? Esta es la mochila, ¿verdad? Entonces, cada aflicción, cada prueba que tienes en esta vida es una carga. Y tenemos que aprender a llevar las cargas de nosotros. Pero cuando un hermano es sorprendido en alguna falta, se hace pesada. Se hace pesada la carga. Y ahí es cuando nosotros tenemos que aprender a ayudarle. Venga, David, ayúdele al pobre ya, porque ya está. David, venga, ayúdele. Después, está bien. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer con nuestras propias cargas? Gracias. Ahora sí, quédense ahí los dos. Aquí hasta las 11. Muy bien, entonces aquí tenemos el ejemplo de un hermano. Alguien estaba sorprendido en una falta, llega otro cristiano y su mochila. Bueno, ahí está la mochila.
Y entonces Él está tratando de ayudarle. Él no está tratando de juzgarle. Dice, no, usted tiene que andar aquí, y que ya, no. Él llegó para ayudarle. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Cada uno de nosotros, dice la Biblia, un par de versículos más y terminamos. Dice, cada uno de nosotros tiene que aprender a llevar la carga propia. ¿Y cómo es? ¿Cómo es que nosotros? Ahora sí se fue la luz. Qué lástima. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que aprender a llevar nuestras propias cargas? Dice Salmo 55, el versículo 22. Es más, yo quiero que lo busquen para que lo leamos juntos. Salmo 55, 22. Allá volvió. No se fue. Sí, yo creo que ya volvió, pero... Aquí ya está encendido. Bueno, no importa, ya vamos terminando. Yo creo que... ¿Ya volvió? Aló. ¿Sí? Esa sería una carga bien pesada, ¿verdad? Así, no, ya se fue. Hermanos, dice ahí lo tienen, Salmo 55. Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Cada uno de nosotros tiene que aprender a lidiar con su propia carga. Y cuando la carga está ahí, uno tiene que ponerla en las manos de Dios, porque es el único que nos puede ayudar. Pero cuando un hermano es sorprendido en una falta, llega alguien para ayudarle. Hermano, esto es el deber de cada cristiano. No es juzgarle, no es criticarle, es tratar de ayudarle. Demos un aplauso a este par de ejemplos. Entonces, devuélveme la mochila. Muchas gracias. Y dice también, un último pasaje de Filipenses 4. Ahí va la luz ya. Ahora sí, ¿eh? Aló, sí. Bueno. Se fueron los pollos. Hermanos, dice así, Filipenses 4, de 6 al 7, otro pasaje que usted bien conoce, dice, por nada estéis afanosos, ¿verdad? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer con nuestra propia carga. Los afanes son una carga. Tenemos que aprender a dejarlos en las manos de nuestro Señor. Y cuando un hermano es sorprendido en alguna falta, nosotros con nuestra propia carga, con nuestra propia mochila, necesitamos ver cómo le ayudamos al otro para cargar esa carga pesada. Yo creo que no es tan difícil, ¿verdad que no? No es tan difícil hacerlo. Lo que pasa es que cada uno tiene que aprender a cómo hacerlo. Y no, si nosotros estamos juzgando al otro que cayó en una falta o lo que sea, nosotros estamos echándole más carga todavía. Y el ejemplo de Cristo es, Él llevó sobre nosotros los pecados. Nuestros pecados Él los llevó sobre la cruz. Y nosotros no tenemos el derecho de juzgar a nadie. Tenemos que ver cómo ayudamos. Entonces, esto es lo que hemos aprendido el día de hoy, a cómo sobrellevar la carga de nuestro hermano, sabiendo que el Señor nos da la fuerza y la habilidad para hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es aprender a cumplir con nuestra responsabilidad. Entonces, vamos a orar.